La Biblia es una colección de textos sagrados para varias religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo, el islam, que se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento. Contiene narrativas históricas, poesía, enseñanzas morales y profecías. Se considera la palabra revelada de Dios para muchos creyentes y guía espiritual. Se dice que la Biblia tiene contradicciones debido a variaciones aparentes o discrepancias en detalles, o incluso en conceptos teológicos entre diferentes pasajes. En este iceberg nos vamos a sumergir para explorar algunas de estas contradicciones más controvertidas. Yo soy el Pontífice y damos inicio. La aparente contradicción en la Biblia relacionada con el sacrificio humano se centra en el episodio de Abraham e Isaac. Por un lado, la Biblia condena claramente el sacrificio humano como algo abominable. Sin embargo, en Génesis 22, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Aquí la pregunta se revela: ¿cómo reconciliar la prohibición divina del sacrificio humano con el pedido divino de sacrificar a Isaac? La interpretación varía, pero muchos sostienen que el relato de Abraham e Isaac no es una promoción del sacrificio humano, sino una prueba de la fe de Abraham y una demostración de la provisión divina. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios interviene, proporcionando un carnero para el sacrificio en lugar de su hijo. Este acto enfatiza la fidelidad de Abraham y sugiere que Dios proveerá sin requerir el sacrificio humano. Así, la aparente contradicción se resuelve al considerar el contexto y el propósito simbólico de la historia en lugar de interpretarla literalmente como una aprobación del sacrificio humano. La contradicción en la Biblia sobre Dios exigiendo guerras a su pueblo se encuentra en diversos pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se relatan instrucciones divinas para emprender batallas y conquistar territorios. Estas narrativas, como en el libro de Josué, pueden chocar con el mandato de Dios del no matarás. Entonces surge la duda: ¿a veces está bien matar y a veces no? Sin embargo, la interpretación de estos textos implica considerar el contexto histórico y cultural. Muchos estudiosos argumentan que las narrativas bélicas deben entenderse en el marco de la antigua cultura de guerra y conquista, donde la retórica militar simboliza la lucha espiritual y la lealtad a Dios. Además, algunos libros proféticos y otros pasajes recalcan la preferencia divina por la paz y la justicia. La aparente contradicción se resuelve al reconocer que la interpretación de la guerra como mandato divino refleja una comprensión teológica específica de la época, mientras que otros pasajes abogan por la paz y la reconciliación como expresiones más profundas de la voluntad de Dios. En última instancia, estas aparentes contradicciones subrayan la complejidad de interpretar textos antiguos en el contexto de las creencias y prácticas culturales de la época. Otra aparente contradicción en la Biblia es respecto a los animales del arca del Noé, que gira en torno a la cantidad y la secuencia de su ingreso al arca. Génesis 6, versículos 19 al 20, menciona que se debían traer a 2 animales de cada especie al arca, mientras que más adelante, en Génesis 7, versículos 2 al 3, especifica que de algunos animales limpios se debían llevar 7 parejas. Esto plantea la pregunta: ¿eran 2 o 7 parejas? La solución radica en comprender la redacción y el contexto cultural. Según expertos, la indicación de 2 de cada especie se refiere a animales en general, mientras que la mención de 7 parejas se refiere específicamente a animales considerados limpios y aptos para el sacrificio según la ley judía posterior. La aparente contradicción se disipa cuando se comprende que la atención se centra en diferentes categorías de animales, y ambos relatos resaltan la idea de preservación durante el diluvio. En resumen, la aparente discrepancia, dicen quienes interpretan la Biblia, se aclara al considerar las diversas categorías de animales y reconocer la riqueza cultural y simbólica de estos relatos bíblicos. La intrigante contradicción bíblica en torno a la tentación de David plantea una cuestión fascinante sin una respuesta clara. En el 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, se atribuye a Dios la incitación de David para que realice un censo, mientras que en 1 Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se sugiere que Satanás instigó a David en la misma acción. ¿Cómo reconciliar estas perspectivas aparentemente divergentes?
Algunos estudiosos argumentan que la Biblia refleja diferentes tradiciones y perspectivas teológicas, lo que podría explicar estas variaciones en los relatos. Otros sugieren que la comprensión de la relación entre Dios y Satanás en la antigüedad era diferente y más fluida que las interpretaciones modernas. La pregunta sin respuesta conduce a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de Dios, el libre albedrío humano y la complejidad de entender los misterios divinos. ¿Fue una prueba divina, una influencia maligna o ambas? Esta contradicción desafía a los lectores a explorar la riqueza de la narrativa bíblica y a enfrentar las complejidades inherentes a la interpretación de estos relatos antiguos. La aparente contradicción bíblica acerca de la salvación mediante la fe o por obras plantea una pregunta profunda e inquietante sin una respuesta única y definitiva. Por un lado, pasajes como Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9 resaltan la gracia divina y la salvación por medio de la fe, excluyendo las obras como mérito propio. Sin embargo, en Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 26 destaca la importancia de las obras como evidencia de la fe genuina, insinuando que la fe sin obras está muerta. La interrogante persiste. ¿Es la fe el único camino hacia la salvación o son las obras también esenciales? Algunos argumentan que esas perspectivas aparentemente opuestas son complementarias, resaltando diferentes aspectos de la relación entre el ser humano y Dios. Otros sostienen que estas tensiones reflejan las diversas tradiciones y enfoques teológicos dentro de la Biblia. Esta contradicción desafía a los creyentes a explorar la complejidad de la relación entre la fe y las obras, ofreciendo un espacio para la reflexión personal y la búsqueda espiritual en lugar de una respuesta sencilla. La realidad de estas enseñanzas invita a una comprensión más profunda de la riqueza teológica presente en la Escritura. Existe la contradicción en la Biblia acerca de la naturaleza de la tierra, presentándola como fija e inmutable en algunos pasajes y sugiriendo transformaciones en otros, lo cual nos sumerge en un fascinante misterio sin una respuesta definitiva. Por un lado, Eclesiastés capítulo 1 versículo 4 nos dice que la tierra permanece para siempre, aparentemente implicando una estabilidad inmutable. Sin embargo, en Mateo 24:35, Jesús declara que el cielo y la tierra pasarán, insinuando un cambio significativo. Esta contradicción puede interpretarse desde diferentes perspectivas. Algunos argumentan que la variabilidad de las descripciones refleja diferentes géneros literarios y enfoques teológicos presentes en los textos bíblicos. Otros sugieren que estas aparentes contradicciones son oportunidades para explorar niveles más profundos de significado espiritual, más allá de la interpretación literal. La pregunta abierta nos invita a contemplar la riqueza de la Escritura y a reconocer la diversidad de voces y géneros que la componen. ¿Es la tierra inmutable o está sujeta a transformaciones? Este interrogante nos anima a una búsqueda continua de comprensión y sabiduría en la lectura de textos antiguos que, a su manera única, ofrecen perspectivas sobre la relación entre lo divino y lo terrenal. La intrigante aparente contradicción en la Biblia acerca del lugar de la transfiguración nos sumerge en un enigma fascinante sin una resolución definitiva. Los relatos de Mateo 17, versículos del 1 al 9, Marcos 9, versículos del 2 al 9 y Lucas 9, versículos 28 al 36 ofrecen detalles sobre este evento sobrenatural, donde Jesús es transfigurado y se le aparecen Moisés y Elías. Mateo y Marcos ubican la transfiguración en un monte sin especificar su nombre, mientras que Lucas es más específico y lo sitúa en el monte Tabor. ¿Fue en Tabor o en otro monte? Esta aparente contradicción ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos sostienen que la omisión del nombre en Mateo y Marcos permite la posibilidad de que sea el monte Tabor, aunque no lo especifica. Otros argumentan que, dado que Lucas era un historiador meticuloso, su inclusión del nombre del monte refuerza su precisión histórica. La incertidumbre persiste y la pregunta abierta nos invita a explorar la riqueza simbólica de estos relatos más allá de la geografía precisa. ¿Importa el lugar específico o se trata más bien de la revelación divina que trasciende las coordenadas terrenales? Esta contradicción desafía a los lectores a buscar comprensión en la misteriosa interconexión entre lo divino y lo humano.
La aparente contradicción en la Biblia en cuanto a la obediencia a la ley civil crea un dilema intrigante sin una respuesta simple y clara. Por un lado, en Romanos 13, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo insta a los cristianos a someterse a las autoridades gubernamentales, ya que éstas son establecidas por Dios. Sin embargo, en Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles declaran que deben obedecer a Dios antes que a los hombres, desafiando la autoridad civil cuando entra en conflicto con la voluntad divina. A tal dicotomía se agrega también la declaración de Jesús de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que se sobreentiende como respetar la autoridad en lo que le compete. La interrogante abierta nos lleva a considerar el contexto y la interpretación teológica. ¿Cómo reconciliar el llamado a la sumisión gubernamental con la prioridad de obedecer a Dios? Algunos argumentan que la obediencia civil es la norma, excepto cuando contradice principios fundamentales de la fe. Esta contradicción desafía a los creyentes a equilibrar la lealtad a la autoridad terrenal con la fidelidad a principios morales y espirituales más elevados. La tensión entre obedecer a la ley civil y priorizar la lealtad a Dios plantea un dilema ético perpetuo que requiere discernimiento y reflexión continua. La contradicción en la Biblia sobre el mandato divino de no robar y las ocasiones en que Dios ordenó hacerlo plantea una paradoja intrigante. El Decálogo, en Éxodo 20:15, prohíbe claramente el robo y en otros pasajes se enfatiza la integridad y la justicia. Sin embargo, en ciertos relatos bíblicos se encuentran instrucciones divinas que podrían interpretarse como mandatos de tomar posesiones, como en el saqueo de Jericó que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6. La interrogante abierta nos invita a explorar la complejidad de la ética divina y las circunstancias específicas de cada situación. ¿Cómo reconciliar el mandato de no robar con las instancias en las que parece haber una aprobación divina para tomar propiedad ajena? Algunos argumentan que las circunstancias históricas y culturales deben tenerse en cuenta al interpretar estos relatos, mientras que otros sugieren que estas narrativas deben entenderse simbólicamente, destacando lecciones espirituales más profundas. Esta aparente contradicción plantea la fascinante cuestión de cómo comprendemos los mandamientos divinos en el contexto de la complejidad moral y ética de las acciones humanas, y deja abierta la interrogante. ¿Los 10 mandamientos permiten ciertas excepciones? Otra clara contradicción en la Biblia es sobre el orden de la creación entre animales y humanos. El primer capítulo de Génesis presenta la creación de animales antes que la creación del hombre, mientras que el segundo capítulo detalla que Adán fue creado antes que los animales. ¿Fueron los animales o los humanos creados primero? ¿Y por qué existe esta contradicción tan notable en 2 capítulos consecutivos del mismo libro? Esta aparente discrepancia ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos sostienen que Génesis 1 ofrece una visión general de la creación, mientras que Génesis 2 se centra en detalles específicos, como la creación de Adán y la formación de animales en su contexto más cercano. Otros argumentan que estas dos narrativas reflejan diferentes tradiciones culturales y teológicas presentes en la antigua escritura. La interrogante abierta nos invita a apreciar la complejidad y la diversidad de la Biblia, reconocer las distintas capas de significado y considerar que estos relatos pueden transmitir verdades espirituales más profundas, aún más allá de una cronología literal. La contradicción, en última instancia, impulsa a una exploración reflexiva y a una apertura a la multiplicidad de interpretaciones. La aparente contradicción en la Biblia sobre la naturaleza pacifista y amorosa de Jesús frente a sus afirmaciones de traer guerra y división despierta una fascinante reflexión. En diversos pasajes, Jesús proclama un mensaje de amor, perdón y paz, como en Mateo 5:9, donde dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Sin embargo, en Mateo 10:34 afirma: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Esta aparente contradicción ha desconcertado a muchos intérpretes. Algunos sugieren que las declaraciones sobre guerra y división se refieren a la inevitable confrontación entre creencias, no a un llamado a la violencia física. Otros plantean que Jesús destaca que su mensaje provocará divisiones incluso dentro de las familias.
La interrogante abierta nos insta a explorar la complejidad de la enseñanza de Jesús y a considerar su contexto cultural. ¿Cómo reconciliar su mensaje de amor con las declaraciones de conflicto? Esta contradicción desafía a los seguidores de Jesús a profundizar en la comprensión de sus enseñanzas y a abrazar la complejidad de su legado espiritual. Las aparentes contradicciones en las últimas palabras de Jesús, registradas en los Evangelios, crean una intriga teológica que desafía las interpretaciones convencionales. Por ejemplo, según Mateo 27:46 y Marcos 15:34, Jesús clama desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, expresando un sentido de desesperanza. Sin embargo, en Lucas 23:46, Jesús parece morir con palabras de paz y rendición: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta aparente contradicción ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos sostienen que las palabras de desamparo reflejan la intensidad del sufrimiento de Jesús, mientras que las de Lucas resaltan su confianza en Dios en el momento de su muerte. Otros argumentan que estas variaciones pueden deberse a las diferentes perspectivas de los evangelistas y su enfoque teológico único. La pregunta abierta nos invita a explorar la riqueza espiritual y simbólica detrás de estas declaraciones, más allá de una concordancia literal. La complejidad de las últimas palabras de Jesús subraya la profundidad teológica de la narrativa evangélica, animando a los creyentes a reflexionar sobre el significado espiritual de estas expresiones aparentemente contradictorias. Hay otra fuerte contradicción en la Biblia acerca de si los pecados de los padres afectan a los hijos, que plantea una cuestión intrigante en la teología. Por un lado, se encuentran pasajes como Éxodo 20:5, que sugieren que los pecados de los padres pueden tener consecuencias para las futuras generaciones. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, en Ezequiel 18:20 se presenta otra perspectiva. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esta aparente contradicción ha llevado a interpretaciones diversas. Algunos sostienen que estos pasajes reflejan la tensión entre la justicia divina y la responsabilidad personal, sugiriendo que Dios castiga el pecado, pero cada individuo es responsable de sus propias acciones. Otros argumentan que la misericordia y el perdón divino pueden romper el ciclo de consecuencias generacionales. La pregunta abierta nos anima a explorar la complejidad de la teología bíblica y a reflexionar sobre cómo se reconcilian el juicio divino y la responsabilidad individual en el contexto de las relaciones familiares. El trato hacia las mujeres en la Biblia es una controversia que genera un diálogo complejo en la teología. Por un lado, encontramos pasajes que destacan la dignidad y respeto hacia las mujeres, como en Gálatas 3:28, que proclama la igualdad en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin embargo, en otros lugares se hallan instrucciones que reflejan una posición subordinada de las mujeres, como en Efesios 5:22, que dice: las mujeres deben sujetarse a sus maridos como al Señor. Estas aparentes contradicciones han sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos sostienen que el contexto cultural y las costumbres de la época deben considerarse al interpretar estos pasajes. Otros argumentan que la igualdad proclamada en Cristo debería prevalecer sobre las instrucciones específicas sobre roles de género. La pregunta abierta nos lleva a reflexionar sobre la evolución de las interpretaciones teológicas y cómo reconciliar estas aparentes tensiones, invitándonos a buscar un entendimiento más profundo sobre el lugar y la dignidad de las mujeres en el contexto de la fe. La dicotomía bíblica entre un Dios misericordioso y pacífico y un Dios vengativo y guerrero refleja la complejidad teológica y la diversidad de perspectivas dentro de la Biblia. Por un lado, encontramos pasajes que destacan el amor, la gracia y la paz divina, como en 1 de Juan 4:8, que proclama que Dios es amor. Jesús también enseñó principios de perdón y reconciliación. Sin embargo, en el Antiguo Testamento,
especialmente en el contexto histórico de guerras y conflictos, se presenta un Dios que a veces ordena guerras y ejecuta juicios severos. Por ejemplo, en el libro de Josué, se describen conquistas militares ordenadas por Dios. Esta dicotomía ha llevado a diferentes interpretaciones. Algunos argumentan que las representaciones diversas de Dios reflejan la complejidad de la relación divina con la humanidad a lo largo de la historia. Otros sugieren que estas tensiones resaltan la evolución en la comprensión de la divinidad a lo largo del tiempo. La pregunta abierta nos invita a considerar cómo reconciliar estas imágenes divergentes de Dios y a explorar la riqueza teológica que proviene de la interacción entre misericordia y justicia en las Escrituras. Como habrás visto, este es un tema del que hay mucha tela de dónde cortar. Algunos argumentan que estas aparentes contradicciones enriquecen la complejidad de la interpretación de las Escrituras, mientras que otros las ven como desafíos a la coherencia textual. La interpretación de las contradicciones bíblicas es un tema continuo de estudio y reflexión dentro de las comunidades religiosas. Ojalá hayas disfrutado de este video. Si es así, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Te ha hablado el Pontífice. Muchas gracias y hasta luego.